Estás escuchando Mochila Sonora, un podcast original de Las Wanders. Herramientas para el trayecto de personas migrantes. Bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast Mochila Sonora de las Wanders. Vamos a hablar sobre la migración en México. Por su cercanía con Estados Unidos, pues se encuentra en un contexto bastante complejo, ya que por este territorio pues transitan muchísimas personas que vienen de Centroamérica, de toda América del Sur. Nos encontramos con personas que vienen de África, de Asia, de Europa, etc. Para hablar de todas estas cuestiones, estamos otra vez con nuestra compañera María Fernanda Vaca García, que es nuestra coordinadora de acompañamiento actualmente en las Wanders. ¿Cuáles son los derechos específicos que tienen las personas migrantes aquí dentro de México? Pues son los que internacionalmente están reconocidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también específicamente en México, pues los que están contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Los específicos podríamos decir que son todos aquellos derechos que por ser migrantes tienen. Estos derechos están enmarcados en el Convenio sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y dentro del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Son entre ellos el derecho a la nacionalidad, a que el Estado al que lleguen tiene la obligación de brindar protección, ya sea que sean o no sean nacionales. También el derecho a la libertad de tránsito. Toda persona debería de tener el derecho de circular libremente por todo el territorio mexicano. También tenemos el derecho a la asistencia consular. Tu cónsul te tiene que representar y cualquier instancia migratoria que llegue a detenerte tendría que estar notificando a tu cónsul. El derecho a la no discriminación. Y este es fundamental. Tienen el derecho a solicitar asilo cuando hayan salido de su país por temas de persecución política. Y esto viene emparejado al derecho a ser reconocidos bajo la condición de refugiados. También tienen el derecho a la protección de la unidad familiar y el derecho a no ser incomunicados en dado caso de que las personas lleguen a ser detenidas en una estación migratoria, a ser tratado de manera digna, y también el derecho a un debido proceso. Justo este trato digno también involucra el derecho a la traducción y a la interpretación, ¿no? Si venimos de otros lados del mundo y no hablamos español, tenemos derecho a que nos traduzcan a nuestro idioma todo lo que nos hacen firmar y toda la información que se brinda a las personas migrantes que transitan por México. ¿Cuál es la importancia entonces de que en México se cuente con esta ley de migración, Fer? Anteriormente existe todavía, sigue vigente, la Ley General de Población que se instituyó en 1974 y esta contenía ciertos artículos que hablaban y que regulaban el tema migratorio. La cuestión fue que mucha población, entre ellos defensores de migrantes, empezaron a hacer visible que esta ley, lejos de proteger a las personas migrantes, lo que hacía era criminalizar a las personas que se encontraban en tránsito, que se encontraban de manera irregular en el país, y también criminalizaba a todas esas personas que brindaban acompañamiento a los migrantes. Entonces, lo que hace esta ley es cambiar un poquito la tónica de la criminalización a una protección a los derechos humanos. Se concentra bastante en que estas personas que ingresan sean regularizadas. Eso es lo que busca en primer lugar la ley de migración. Claro que hay una deuda aún, sin embargo, creo que es lo que tenemos que hacer como organizaciones de la sociedad civil, visibilizar estas situaciones, ¿no? Que esta ley, que tiene algunos derechos, sea plenamente llevada a cabo y que sea vigilada en cada una de las acciones que las instituciones llevan a cabo.
Si yo soy una migranta que está atravesando por México, ¿cuáles son las instituciones a las que les corresponde atenderme como migrante? Hay que reconocer que la instancia a la que le corresponde el tema migratorio es a la Secretaría de Gobernación. Para ello se han constituido diversas instituciones desconcentradas que ejecutan ciertas acciones en torno al tema migratorio. Entre ellas tenemos el reconocido Instituto Nacional de Migración, el cual es creado en 1998. Y en la práctica este instituto lo que hace es regular el ingreso de las personas migrantes y tratar de construir una incorporación de estos extranjeros a diferentes programas de regularización migratoria. Realiza otras tantas acciones, entre ellas el control migratorio, el cual ha ido legitimando que se den detenciones en estaciones migratorias, retenes en ciertos puntos y demás, los cuales son ilegales. La otra institución que tenemos, la llamada COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, también es parte de la Secretaría de Gobernación, pero a la par está conformada por otras dos secciones, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y es creado con el propósito de brindar atención a la población refugiada en México. Y bueno, los lineamientos que guían su acción no los establece propiamente la Ley de Inmigración, sino la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo. Esta otra ley que propiamente se enfoca en atender todos los temas de refugiados. ¿Cómo podemos defender nuestros derechos humanos siendo migrantes en México? Cada una de las personas migrantes hacerse ente activo dentro de su proceso migratorio. Y una de las principales acciones es la información. Quiere decir que a través de la información se reconoce qué es un derecho y qué es una obligación como migrante. Se logra también identificar qué acciones son arbitrarias de parte de las autoridades y qué acciones son reguladas, ¿no? Así reguladas, porque hay que reconocer que algunas acciones, a pesar de que son violatorias de derechos humanos, en la ley están reguladas, entre ellas la detención en estaciones migratorias. Estas detenciones son para procesar a las personas migrantes, pero la realidad es que el fin principal de estas detenciones es la deportación, ¿no? De los aspectos muy importantes, la alianza con otras personas. Eso es fundamental. ¿Qué conocimientos tiene esta persona con la que te estás acompañando? Y también tener conocimiento de qué instituciones te van a poder acompañar, tanto instituciones de gobierno como organizaciones de la sociedad civil que también acompañan migrantes. Pueden meterse incluso a una aplicación de una organización que se llama Sin Fronteras, en donde pueden encontrar algunas otras organizaciones que se dedican a esto. No duden en escribirnos a nuestra página web, a nuestro Instagram, para preguntarnos a qué organizaciones se pueden acercar dependiendo del lugar de México en donde se encuentren. Con esto terminamos este capítulo de nuestra mochila sonora. Les mandamos un abrazo a todos, a todas, a todos los que nos están escuchando desde aquí de Pocha House con nuestro podcast de las Banders. ¿Estás escuchando? Mochila Sonora, un podcast original de Las Banders. Herramientas para el trayecto de personas migrantes.